Ahí sí, Jorge. Ahí sí. Tengo mucha iluminación, ¿cierto? Un poquito, pero no importa, no importa. Son ¿Puedo detalles. cambiar un poco el ángulo? Por ahí, quizás. Ahí sí. Ya. Nos gustaría primero, yo hablo como por todos los que nos están viendo, por eso, bueno, quisiéramos saber un poquito de ti, que nos cuentes a qué te estás dedicando actualmente, dónde vives, cuéntanos lo que tú quieras de ti. Bueno, eh, bueno, me presento tal. Bueno, como se deben imaginar, yo soy bioquímico. Egresé hace unos cuantos años atrás y he pasado por un par de pegas distintas antes de llegar a donde estoy actualmente. Eh, bueno, para quienes en primer lugar no ubiquen mucho la carrera, porque tampoco es como de las carreras más tradicionales o de las más conocidas que hay dentro del mercado universitario, bioquímica es una carrera científica, está dependiendo de la universidad, puede tener enfoques distintos, pero en general está dirigida hacia la investigación. Lo que se busca de un bioquímico es una persona que esté capacitada para realizar investigaciones, en realidad para formar parte de investigaciones, ya que quienes dirigen las investigaciones científicas son las personas que tienen grado de doctor, generalmente, y, pero nos entregan todas las herramientas para poder desempeñarnos de la forma más óptima en un laboratorio, tanto manipulando material, maquinaria y técnicas de laboratorio, como también para resolver problemas, porque si hay algo en lo que nos sacan el jugo es con el conocimiento que nos solicitan en los diferentes ramos que hay a lo largo de la malla, que es muy semejante en todas las universidades que imparten bioquímica en Chile, la verdad, son muy parecidas las mallas. Súper. Eh, bueno, una vez que egresé, mi primer trabajo fue como asistente de investigación. De hecho, seguí trabajando en la universidad donde estudié, que fue en la Universidad de Santiago, eh, y fue bueno, la bioquímica es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos biológicos explicados desde la química. Es una química aplicada a la biología, básicamente. Oye, Y por eso, como a lo mejor como en términos más simples, si nos podrías explicar un poco qué hacen en los ramos, qué cosas hacías tú, no sé, uno se imagina como que experimentan con cosas o qué sé yo. Entonces, si nos podrías explicar un poquito eso. sí, resulta que el bioquímico, la definición que di es súper amplia, porque hablar de la vida, eh, puedo estar hablando desde un elefante hasta el virus más ínfimo que podamos encontrar, y todo lo que hay al medio. Y justamente los ramos que están incluidos en la malla de bioquímica se relacionan, y eso es lo que encuentro especial de esta carrera. Cada ramo tiene relación con un área de la ciencia que uno puede dedicarse a estudiar una vez que egresa. Por ejemplo, eh, estoy tratando de pensar por cada reino animal, por ejemplo, hay un ramo distinto. ¿A qué voy? Toda la parte de mamíferos y enfocado en seres humanos, por ejemplo, lo vemos en ramos como inmunología, en fisiología, donde se estudian los sistemas del cuerpo, genética, que genética, si bien en realidad es algo mucho más amplio, pero generalmente se estudia como enfocado en las enfermedades hereditarias, en el estudio de los cromosomas, etcétera. Eh, y de ahí podemos ir viendo otras ramas, como por ejemplo la bioquímica vegetal, que a lo que yo me dediqué y me sigo dedicando hoy en día en un laboratorio de investigación, como el nombre dice, es la bioquímica de las plantas, es- pero también se pueden estudiar los hongos, que es la micología, que también es otro Mm. ramo dentro de los mayas, la microbiología, todo lo que he nombrado son ramos, de hecho, que la microbiología es esta visión del el estudio de los microorganismos, bacterias, protozoos, entre otras especies que podemos observar ahí, y dentro de este apartado también está la virología, que se ha puesto muy de moda desde hace un año y tanto con el inicio de la pandemia por los estudios sobre el COVID,
pero en general desde la virología se estudian todos los tipos de virus que hay presentes en la naturaleza, no solamente los Ujú. patógenos que no, nos perjudican a nosotros, sino también virus que encontramos en la naturaleza en general. Y así también hay otros ramos que contemplan la mezcla de todos los seres vivos, por ejemplo, la ecología, que estudia la interacción que hay entre los distintos seres vivos, eh, o, o incluso ya también toda la parte química, que ya ahí nos alejamos un poco de la vida porque nos enfocamos más como en la materia, de cómo funciona la materia, cómo interaccionan las moléculas, los átomos para generar reacciones, y eso después lo aplicamos en el ramo que creo que es el corazón de la carrera, que es bioquímica como tal, que también está como ramo dentro de la malla, donde todos esos conocimientos de química ya los llevamos al interior de la célula. Se estudian las reacciones químicas que ocurren al interior de una célula, cómo se genera la energía de una célula, por ejemplo. Eh, Hay como una subrama que es la biología molecular, donde se estudia cómo funciona el ADN, el ARN, las proteínas, toda esta parte de la ingeniería genética que está bien de moda también, el tema de los transgénicos. Eh, si te fijas, como que me he paseado por un montón Sí, de temáticas. creo que podría ser un poquito ahí complejo, pero interesante igual de conocer. Aquí tenemos algunas preguntas. Preguntan si es difícil. Mira, con una de las ventajas que me dio la USACH es que como es un campus único, generé amistades de muchas carreras distintas. Y siempre surgía esta conversación, así como de que era más complicado de las cosas que veíamos entre nosotros y nosotras, de las materias que estábamos viendo mientras estábamos estudiando. Eh, y ahí yo llegué a la conclusión que en realidad no creo que exista una carrera más difícil que otra. Yo creo que en realidad tiene mucho más que ver con las habilidades que tiene cada persona. Si a mí Mm, me ponen a estudiar, por ejemplo, una carrera, no sé, estoy pensando, no sé, si me hubiese dedicado al derecho, en bioquímica se lee mucho. De hecho, suena raro porque uno tiene este paradigma de que las carreras humanistas uno lee mucho, pero en una carrera científica también se lee mucho. Es lo que más hice durante la carrera, incluso más que estar dentro de un laboratorio. Y pero, por ejemplo, una carrera como derecho, para mí personalmente sería un infierno. Me costaría demasiado retener tanta información con algo que en realidad no tiene mucho que ver con mis gustos. Entonces yo creo que lo principal va por ahí. A mí me gusta la ciencia, a mí siempre me gustó la ciencia y si bien la pasé mal en algunos ramos, onda, no te voy a negar que habían cosas que eran un poco difíciles de entender, pero teniendo la voluntad y también un grupo de contención, que son los mismos compañeros y compañeras que están con uno, compartiendo los ramos, en realidad no hay nada que no se pueda lograr pasar por mucho que uno, por ejemplo, tenga que repetir los ramos. claro, Eh, igual es Va a algo ser que difícil no dependiendo pasa, de la persona. claro, es algo que pasa en todas las carreras, iba a decir, porque al final todas tienen como su grado de complejidad, pero ahí lo que dices tú es súper importante, como tener esta red de apoyo, que muchas veces también son los compañeros y las compañeras, así que igual es súper importante eso. Y acá tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿cuánto se gana y si es fácil encontrar empleo? Ya, ya, eso depende de muchas cosas. Yo conozco, bueno, por razones obvias, conozco muchas personas egresadas de bioquímica y no solamente de mi carrera, de mi universidad, sino de varias universidades, como por las redes que uno va formando con el tiempo. Y la realidad es que es súper disímil. No hay, ni siquiera te podría dar un rango porque el rango es muy amplio. Conozco gente que, dependiendo de la pega a la que hayan logrado conseguir, que a todo esto voy a responder la segunda al tiro porque esa es fácil. Sí, hay pega como bioquímico. El tema es cuál es la pega que vas a escoger para trabajar. Porque, por Sí, ejemplo, cuando uno sale al mercado laboral, hay pegas inmediatas, pero, por ejemplo, como asistente de investigación, que es lo que más hay, no solo en bioquímica, sino en la mayoría de las carreras científicas. Pero, ¿qué pasa con eso? Que son pegas que a uno lo contratan por honorario
porque generalmente uno forma parte de los proyectos científicos de los académicos de las universidades y en menor grado de los centros de investigación, pero la mayoría del trabajo en investigación está en las universidades. Eh, y ahí, toda la plata que le entreguen a los académicos y las académicas para poder pagarle a sus trabajadores. Yo he visto gente que como asistente de investigación ha estado ganando desde 900 lucas eh, hasta casos ya que son bastante cuestionables, de, no sé, 300 lucas, pero que ahí les dicen, no, pero es que mira, no te puedo pagar más, pero te prometo que vas a estar como autor en 3 estudios, en 3 publicaciones científicas, que eso es todo un tema, un temón, un tópico, que el currículum de un bioquímico, que es lo para nosotros es esencial para encontrar trabajo, para conseguir becas, para seguir estudiando, etcétera, se basa en la cantidad de publicaciones científicas que uno va publicando. Esa es como nuestra vida, la generación de publicaciones científicas. Lo cual puede ser cuestionable o no, pero así es, esa es la realidad actual. Y por esa razón muchos académicos y académicas ofrecen, por ejemplo, estos sueldos deplorables, pero con la promesa de que van a sacar varias publicaciones y hay muchas personas que finalmente por necesidad, en primer lugar, y porque buscan después seguir estudiando, aceptan esa clase de trabajo y eso igual es lamentable porque ha normalizado que existan personas que ofrezcan ese sueldo. Por suerte son la minoría. La gran minoría está como en ese grado. Y como te decía, todo depende en lo que uno trabaje, porque la asistente como asistente de investigación es lo que más pega hay, y eso es más o menos el rango de sueldo en el que uno se mueve, pero esto también varía dependiendo si es que uno encuentra una pega distinta. Por ejemplo, yo me desempeñé en el servicio público durante un año la Seremia de Salud, y ahí uno lo contratan por el sistema público, por este tema de grados que tienen los funcionarios públicos al interior, y claro, y yo vi sueldos desde el millón hacia arriba. Habían, por ejemplo, hay bioquímicos que pueden hasta ganar acercándose a los 2 millones dependiendo del Ujú. puesto en el que estén, pero porque así funciona el sistema público. Y por otro lado está el sistema privado, donde también hay empresas que contratan bioquímicos, y ahí también va a depender en realidad de la labor para lo que le contraten. La mayoría ofrece pega como técnico, más que como bioquímico como tal, como técnico en microbiología, eh, o cosas por el estilo. Los que están haciendo análisis de COVID ahora, por ejemplo, aunque sea un tema aparte, y ahí también pueden, no sé, por poner un rango, pueden estar ofreciendo entre 600 y 1 millón, y si te ofrecen un puesto distinto, que, no sé, por ejemplo, como perdón, como estar a cargo de un grupo de gente o ser responsable de la gestión de calidad de la empresa, que eso también es una pega que puede realizar un bioquímico, ahí ya las cifras aumentan. Ahí hablamos fácil de más de 1 millón o por lo menos cercano a esa cifra. Si buscan volverse millonarios estudiando bioquímica, la verdad es que no están en el sitio correcto porque la carrera no es para ser millonario específicamente. Creo que apunta más a un interés a un interés legítimo por querer saber, por querer descubrir cosas respecto a la naturaleza, a la vida, a querer aportar a la sociedad con descubrimientos que puedan ayudar a mejorar el medio ambiente, la salud de las personas, etcétera. Y pero no se vive mal. Básicamente, eso sí, sí puedo comentar. No es que uno viva mal y viva en la precariedad. Bueno, ahí va a depender de cada caso. Claro. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿todos los ramos que dijiste van sí o sí o hay que escogerlos? Ahí estás con tu tecito. Es que además la lluvia lo ameritaba. Sí. Eh, bueno, ahí varían un poquito las mallas. Hay ramos que son transversales en todas las mallas de las carreras porque son como materia que un bioquímico debe manejar. Por ejemplo, todo lo que es la microbiología,
toda la parte química, toda, eso tiene que manejarlo un bioquímico egresado de la universidad que sea. Eh, pero, por ejemplo, hay otras que pueden variar. En la USACH, donde yo estudié, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho enterarme que la bioquímica vegetal, que era parte de mi malla, y fue el ramo por el cual averigüé que esa era la parte que más me gustaba dentro de la investigación. eh, por ejemplo, en la Universidad Católica Valparaíso no está, no es parte de la malla, y ni siquiera Mm, está como electivo. O sea, creo que lo dieron un par de veces, pero no es parte de la malla. Y a mí me sorprendió porque yo decía esto es como cosas que debería saber cualquier bioquímico, pero no es así. Entonces, claro, de todos los que nombré, yo creo que la bioquímica vegetal y la virología son como los ramos que van así como que pueden estar o no estar y que pueden que lo ofrezcan como electivos también en algunos casos. Yo lo tomé como electivo virología, por ejemplo, pero el resto de todos los que nombré, que de verdad me acuerdo de todos los que nombré, esos son obligatorios. mm. Eh, Donde todo lo que tiene que ver con la fisiología del cuerpo, la genética, la inmunología, esos son como requisitos para poder uno referirse a sí mismo como bioquímico o bioquímico. Aquí hay otra pregunta. Nos dicen, ¿por qué quisiste estudiar bioquímica? Bueno, yo tengo una pequeña historia con eso, porque cuando yo estaba en cuarto medio, eh, yo había tomado el biólogo, en esa época el biólogo matemático, y uno de los ramos que teníamos, que era el biología electivo, me acuerdo que vimos toda esta materia del ciclo de Krebs, no fue en el electivo, fue en el biología normal de tercero medio. Vimos Mm. ciclo de Krebs y todos estos procesos internos de las células, y la verdad es que lo odié, lo odié. Yo dije, ¿cómo puede haber gente que se dedique a estudiar esto? Y lo encontré horrible. Yo dije, jamás podría estudiar algo así. Y yo estaba así como los caballos, pensando así como, no, yo quiero ser médico. Lo mío es medicina, 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 medicina. No puedo estudiar otra cosa. Entonces yo dije, ya, como quiero estudiar medicina, mi plan va a ser dar la PSU, en esos tiempos era la PSU este año, pero no la voy a dar de verdad, solamente la voy a dar para tantear cómo es la prueba, y el próximo año me meto en un preuniversitario y ahí la aplico y entro donde yo quería estar. Entonces di la prueba sin haber estudiado la PSU, y como me fue bastante mejor de lo que yo pensaba, el puntaje me alcanzaba para entrar a un bachillerato. Y ahí fue cuando entré a la USACH, al bachillerato de la USACH. Mm. Entonces ahí mi plan se duplicó. Yo dije, entonces tengo doble posibilidad de entrar a medicina. Y resulta que en los giros de la vida, el mismo bachillerato fue el que me hizo darme cuenta de que no, en realidad yo no quería ser médico. A mí lo que más me llamaba la atención de la malla de medicina eran los ramos. Me gustaba Mm. mucho que tuviera ramos científicos, que tuviera fisiología, eh, ni siquiera me llamaba tanto la atención la anatomía, sino que los otros ramos, fisiología, genética, inmunología, yo decía, ¡ay, qué entretenido eso, qué bacán estudiar esos 7 años! Y resulta que hubo un episodio en particular que yo había tomado en bachillerato el ramo de química y tenía que entregar un trabajo, pero no alcancé a entregar solo al profesor y él me dijo, no te preocupes, anda a buscarme a la Facultad de Química y Biología, que yo, nuevo, no tenía idea dónde estaba, de hecho casi me perdí cuando se lo fui a dejar. Y voy entrando a la facultad y yo maravillado viendo los laboratorios, abro la puerta de donde sabía que estaba el profe, y justo él estaba haciendo una clase de un laboratorio de química general. Y veo a Mm. toda la gente manejando las probetas, usando los matraces, como moviendo líquidos de un lado a otro, y yo dije, no, yo necesito estar acá, este es mi sitio, este es mi lugar, no, definitivamente yo no quiero ser médico, yo quiero trabajar en un laboratorio. Y ahí fue cuando de verdad me convencí de que yo quería estudiar bioquímica y que eso era lo que yo quería hacer. Al final, en el bachillerato, me fue bien para poder escoger mi carrera y logré quedar finalmente en bioquímica. Eh, bueno, tomando esta experiencia de bachillerato, a lo mejor hay muchos estudiantes que no conocen qué es bachillerato y quizás igual puede ser una muy buena opción para quienes todavía no tienen muy claro qué estudiar a lo mejor. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poquito en qué consiste, cómo fue tu experiencia cursando bachillerato. Sí, en- comprendo que el bachillerato no lo cobran como que fuese una carrera. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. De hecho, ojalá el bachillerato fuera un proceso, ojalá fuera estatal, que se hiciera cargo del Estado directamente, no las universidades por separado,
y que fuese gratis, pero si no tienen problemas para poder pagar un bachillerato, o si se ganan la beca y pueden entrar al bachillerato, o la gratuidad, yo se los Ujú. recomiendo 100% de verdad, se los recomiendo mucho, porque uno recién saliendo medio, la verdad es que es muy difícil que tenga clara la película respecto a qué uno quiere realmente estudiar, o a veces uno piensa que lo tiene súper claro, pero en verdad está tan concentrado en dar la prueba que en ningún momento nos sentamos a pensar así como ya, pero ¿qué quiero realmente hacer? Mm. ¿Dónde me veo realmente en 10 años más? Eh, yo no me di el tiempo de pensarlo. Y gracias al bachillerato me di cuenta que como ahí a uno le pasan los ramos al nivel de la universidad, pero no al nivel de las carreras mismas, es como un intermedio la dificultad de los ramos, es como está entre el primer año de una U y el cuarto medio, pero ya el hecho de ir a la universidad, a cursar los ramos y conocer gente que es parte de las carreras de la universidad, te enseña mucho, te enseña mucho. Yo creo que mucho más que incluso darse un tiempo de leer las mallas o todo por el estilo. Además es un año más para pensarlo. Sí, po. Y al menos el de la USACH, porque yo desconozco cómo es la malla de los otros bachilleratos, no lo sé, teníamos un ramo de orientación vocacional. Onda, nos prepararon un año para tomar la decisión de qué era lo que realmente queríamos estudiar. Así que yo de verdad que lo recomiendo, si es que pueden hacerlo, que lo hicieran. Ya, súper. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede hacer intercambios estudiando la carrera de bioquímica y después de egresar? Sí, a mí me consta porque fui varios años parte del comité de carrera eh, mientras estudié y ahí se conversaba mucho respecto a las últimas normas que hay respecto al intercambio entre universidades. Y tengo la primera fuente, porque lo escuché de la boca de la jefa carrera, que uno puede hacer intercambios dentro de Chile, onda, entre las otras universidades. De hecho, un semestre yo tuve un compañero que era de otra universidad, no puedo recordar exactamente de dónde, y también, y lo que encuentro más insólito es que es lo que más ocurre y es lo más fácil, más que ir a veces a una universidad de otra universidad de Chile, es ir afuera. Generalmente las mismas universidades generan convenios. Desconozco si es que hay alguna universidad que no tenga convenios con algún país extranjero, la mayoría tiene. Y muchas veces esas becas de hecho se pierden, porque no todos tienen la información de que efectivamente uno puede pasar un semestre en otra universidad. Mm. Yo personalmente no lo hice por varias razones, en gran parte tenía que ver con desconocimiento respecto a estos programas de intercambio, pero sí tuve muchas amistades que fueron, que las aprovecharon, y por ellos también entiendo que, por ejemplo, puede que a uno no le convaliden todos los ramos, es una realidad, pero sí, no es que uno vaya y pierda el tiempo. Puede aprender cosas, por ejemplo, una amiga tuvo ramos que acá en Chile no tenía ninguna universidad y que les fueron muy útiles porque también eran parte de cosas que estudiamos en bioquímica, eh, pero sobre todo le sirvió mucho la experiencia, Mm. demasiado, entender cómo funciona una universidad de otro país, además aprovechar de generar esas redes de contacto. Es súper valioso generar redes de contacto, sobre todo en el mundo de la ciencia. Así que si se puede y si entran, háganlo. Por favor, aprovechen esas becas que se pierden para poder hacer intercambio. Sí. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿de casualidad sabrán las principales diferencias entre bioquímica y biología como campo laboral y esas cosas? Tienen, mira, respecto a la pega que se puede hacer, en gran parte comparten este mundo de la investigación. Y puede ocurrir, incluso a mí ya me ha pasado, que en los mismos laboratorios uno puede tener colegas que también son biólogos o biólogas, porque compartimos una buena parte de los conocimientos, no la totalidad, pero sí una buena parte. Hay cosas en las que nosotros adentramos un poco más y otras cosas que ellos también entienden mejor. Eh, pero son, en el fondo son distintas. Quizás no tanto en el campo laboral, como sí en las herramientas que tienen para poder solucionar problemas o profundizar en el conocimiento. ¿A qué me refiero?
Yo trabajo en un laboratorio de bioquímica vegetal, trabajamos con plantas y yo, por ejemplo, sé mucho, puedo hacer muchos experimentos relacionados con, no sé, el estado de la planta. Puedo ver mucho respecto a qué compuesto está generando la planta y en base a esos compuestos químicos decir, no, sé es que la planta está en tal estado de salud. Pero un biólogo va a tener una mirada distinta, como más sistémica. Eh, uno va más a lo micro, a lo que uno tiene que analizar mediante experimentos porque visualmente es imposible, o a menos que también uno haga experimentos con el microscopio, uno siempre va a lo micro, y el biólogo, además de saber lo micro, también sabe lo macro. Él puede ver la planta y en base a lo que está observando puede decir, no, sabéis que esta planta tiene tal, tal, tal y tal propiedad y la puedo reconocer y te puede dar el nombre incluso de la especie. Un bioquímico no tiene esas habilidades. Te puede decir esta pertenece a tal especie, de tal género, está presente en tales territorios. Eso se escapa de nuestro conocimiento. Lo nuestro siempre apunta a lo pequeño, a lo ínfimo, a lo micro. El biólogo ve con las cosas más grandes. Hemos tenido harta interacción, porque aquí tenemos otra pregunta más. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un bioquímico y un biotecnólogo? Esa también es interesante, porque a nosotros en bioquímica también tenemos, como te comentaba hace un rato atrás, tenemos ramos de genética, de biología molecular, donde nos explican y por lo tanto también estamos habilitados para trabajar con todo lo que tiene que ver con manipulación genética, por ejemplo, o con el trabajo con el ADN, con los distintos clases de experimentos que se pueden hacer. Y un biotecnólogo también. La diferencia es que a ellos los preparan específicamente para eso. A nosotros nos dan como un conocimiento más general y que si uno al egresar le interesa esa área, ahí uno profundiza en ese mundo de la biotecnología. Pero al biotecnólogo lo preparan para. Eh, y creo que la mayor diferencia tiene que ver con que la bioquímica es una ciencia básica. Entonces, a nosotros nos donde más nos enseñan es en la parte de descubrir cosas, en buscar el entendimiento de fenómenos que todavía no tienen explicación, etcétera. Va más por ahí, es como nuestra área de conocimiento. En cambio, el biotecnólogo, más o menos el nombre lo indica, tiene que ver con más con la ciencia aplicada. Es como, mira, se sabe este conocimiento y nosotros te vamos a enseñar cómo aplicar este conocimiento para solucionar estos problemas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la, la generación de transgénicos que ayudaba a los diabéticos en todo el mundo, porque antes había que matar un montón de vacas eh, para obtener del hígado, de las células de hígado de vaca, la insulina que ellos se inyectan, gracias a los avances biotecnológicos de hace 50, 40 años atrás. Hoy en día la insulina se genera dependiendo de la industria tanto en hongos como en bacterias que están modificadas genéticamente para que puedan producir toneladas de insulina. Y eso fue un avance gracias a la biotecnología, a la aplicación del conocimiento que surge de la ciencia básica, pero desde un enfoque industrial, de querer solucionar un problema, pero aprovechando las tecnologías disponibles y que este problema solucionado además pueda ser aprovechado comercialmente. Eso como que hacia allá apunta. Es muy Mm. sutil la diferencia, creo yo, porque un biotecnólogo también se puede dedicar a las cosas que yo me dedico y viceversa, yo también me podría dedicar a las cosas que se dedica un biotecnólogo, pero tiene que ver con como con ese chip, con esa visión de la ciencia. Aquí también nos preguntan, ¿cómo son los laboratorios del USACH? ¿Recomiendas entrar a esta U para estudiar bioquímica? Esa pregunta es súper interesante. De hecho, existe una asociación, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica. Existe mucho contacto entre estudiantes de las distintas universidades que dan la carrera, entonces uno más o menos conoce cómo es la realidad de todas las universidades que imparten la carrera, que no puedo recordar ahora si son 11 o 9. Eh, y ahí uno se entera de muchas cosas y empieza a sacar conclusiones. Y la respuesta que puedo dar a esa pregunta es que realmente no hay ninguna universidad que esté por encima de la otra respecto a la carrera bioquímica. Lo que cambia son
no los enfoques, sino las áreas de estudio que tienen los académicos que estudian en esas universidades. Mm, ¿A qué me refiero con eso? Porque quiero aclarar dos cosas y creo que con estas dos cosas respondo bien esa pregunta. Por un lado, los laboratorios físicamente, para poder impartir una carrera de bioquímica, necesitas sí o sí tener laboratorios que consideren como factibilidades mínimas y tener cierta cantidad de implementos mínimos. Incluso la universidad más pobre, así como a mí también me pasó alguna vez en los laboratorios de LUCECH, eh, de repente, claro, no teníamos lujos para poder realizar ciertas técnicas que en otras universidades quizás sí tenían ciertos implementos, pero en el fondo el conocimiento que adquiría ahí era el mismo. Simplemente que allá con esa máquina lo hacían más rápido y nosotros teníamos que hacerlo manualmente, lo hacíamos más lento, pero incluso podía aprender más dentro de ese proceso de tener que hacerlo manualmente. Pero en el fondo la teoría es la misma, lo que te enseñan es exactamente lo mismo. Y por otro lado, que tiene que ver con lo que dije al inicio, tiene que ver con qué es lo que más te gusta. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las plantas y en la USACH, por suerte, hay 3 buenos laboratorios de plantas con personas que se dedican en profundidad a estudiar plantas. Pero, por ejemplo, si yo me hubiese ido a la Católica Valparaíso, no hubiese encontrado esa área de estudio, porque no es como, no es que no sea su fuerte, sino que los académicos que trabajan ahí no es su foco, están mm. estudiando en otras cosas, son expertos en otras áreas. Y lo mismo pasa con la Chile, con la Católica, la Conce, las distintas universidades que imparten la carrera. Pero en general todos estamos como en el mismo nivel. En realidad yo recomendaría que si le interesa la carrera y tiene más o menos una idea de a qué le gustaría dedicarse, por ejemplo, si le gustan mucho las bacterias o le quiere encontrar la cura a una enfermedad, eh, en Internet está disponible como todas las líneas de investigación que hay en todas las bioquímicas de Chile. Y ahí uno puede decir, oye, aquí está la mayoría de la gente que estudia lo que más o menos a mí me gusta. Y yo trataría de irme para allá. O simplemente a la de la universidad que esté más cerca, porque, insisto, en todas se imparte la carrera de una forma muy parecida y conozco bioquímicos excelentes de todas las universidades que imparten la bioquímica en Chile. Súper. Aquí hay otra pregunta, agarrándonos de lo que decías de las enfermedades. Aquí dice, ¿se ven mucho las enfermedades en bioquímica? De hecho, tenemos un ramo que se llama fisiopatología, donde el ramo casi consiste estrictamente sobre eso. Vemos las distintas patologías que se van generando en los distintos sistemas del cuerpo. En otras universidades como la mía, el ramo se llama química fisiológica, pero en realidad es lo mismo. Y ahí no solamente vemos cómo funcionan los distintos trastornos que pueden tener los sistemas, que en el fondo esas son las enfermedades, sino que también nos pasan conceptos no al nivel de un químico farmacéutico, pero también tenemos que aprender sobre farmacodinámica, farmacocinética, como de estas distintas áreas de la farmacología. Eh, y no solamente ahí, en todos los ramos generalmente que tienen alguna relación con el ser humano, como los que mencioné antes, siempre hay un ítem dentro del programa del ramo donde te pasan los trastornos de ese ramo. Por ejemplo, estamos viendo genética, te pasan los trastornos genéticos. Estamos viendo inmunología, te pasan como los trastornos inmunes, etcétera. Siempre eso es parte de la malla. Aquí preguntan, ¿se aplica más teoría que práctica? Eh, Yo creo que ahora, en el contexto actual de la pandemia, sí, pero considerando un año común y corriente, fuera de contexto de pandemia, generalmente todos los ramos tienen como su laboratorio. Son muy pocos los ramos que no tienen su laboratorio y los que no lo tienen es porque no era necesario en realidad que lo tuviese. Pero, no sé, por ejemplo, yo tuve un ramo que era solamente laboratorio, no tenía cátedra, que era Biología Molecular 2, donde la nota final se basaba en todos los informes de laboratorio que realizábamos durante todo el semestre. Entonces, pasamos tanto tiempo pipeteando en el laboratorio como también leyendo. Bueno, es innegable que uno lee más, porque para el laboratorio uno también tiene que leer. Para redactar los informes uno también tiene que leer mucho. Pero no hay ningún ramo, por lo menos de los importantes, que no tenga su laboratorio como corresponde, en realidad.
Aquí hay una pregunta súper interesante. Dice, ¿cuál es el rol del bioquímico para la crisis climática? Ya, me gusta esa pregunta. Voy a tratar de no hablar de fuera de Chile, porque no es necesario. Basta con que acá en Chile hay muchos ejemplos de bioquímicas y bioquímicos que se dedican justamente a eso. Por ejemplo, en la Universidad de Aysén hay un laboratorio donde hay un grupo que se dedica a estudiar los bosques patagónicos y gracias a ellos hoy en día entendemos cómo está funcionando el cambio climático en el sur de Chile. Ellos hacen mediciones en los árboles de los bosques y son capaces de decir, no, sabes que este bosque que estuvo más expuesto al sol, a los rayos UV, tuvo tales condiciones en condiciones X, y en cambio este otro bosque, que estuvo más a la sombra y estuvo menos presente a los rayos y a los cambios de temperatura, tiene estas otras condiciones, y ellos pueden comparar los datos y decir, no, ¿sabéis qué? El cambio climático está generando estos cambios en comparación a si no estuviese presente. Y eso nos ayuda a entender el fenómeno del cambio climático. Eh, Ahora, eso, bueno, eso es para entender el cambio climático, pero cuando pensamos en soluciones, por ejemplo, uno de los problemas que trae el cambio climático es la sequía. Y bueno, aquí aprovecho de hacer como spam de mi laboratorio donde yo trabajo, porque justamente la doctora Claudia Ortiz, que es bioquímica de la USACH, que es mi jefa, en el laboratorio nosotros trabajamos en sequía. Nosotros utilizamos microorganismos para ayudar a que las plantas que se encuentran en estrés hídrico, que así se le llama a la condición de una planta en sequía, eh, podemos ayudar a la planta a que crezca mejor y que logre crecer sobre todo, y que llegue incluso a su etapa reproductiva en que pueda generar semillas y pueda generar descendencia. Y esto gracias a la ayuda de bacterias, que son bacterias que son parte del mismo entorno, pero uno las condiciona a crecer junto a la planta, cosa que la planta adquiera los nutrientes que las bacterias le pueda brindar, además de que estas bacterias son capaces de retener la humedad del suelo. Todo lo que te acabo de decir se basa, onda, no solamente quiero rescatar lo que nosotros hacemos, que es lo que te acabo de mencionar, sino que todo el conocimiento que hubo detrás de eso también lo hicieron otros bioquímicos o científicos de otras áreas, quienes descubrieron que las bacterias podían retener la humedad, otros que descubrieron que las bacterias generan nutrientes, etcétera. Al final, todo el conocimiento de la ciencia básica se puede aplicar para el bien común y en este caso específico, por ejemplo, a tratar de aguantar la sequía para las plantas que están sufriendo esta condición en este momento. Y así hay un montón de ejemplos más. Sí, sí podemos participar dentro de tratar de solventar el cambio climático. Qué buena. Aquí tenemos otra pregunta. Javiera nos pregunta, ¿cuánto puntaje se necesita para bioquímica? Pucha, yo entré el 2011 a bioquímica y más encima entré por bachillerato. Pero como, como sigo trabajando en la misma universidad donde estudié, es inevitable seguir generando lazos con personas que todavía están estudiando en la carrera. Y por eso, por ellos me consta que, al menos en los USACH, y tengan ojo ahí, cada año están subiendo más los puntajes de corte. La, Creo que tampoco es algo extremo, no es medicina, claramente. Pero, por ejemplo, de lo último que supe es que había cortado como, no sé, en los 650, puede ser. Cuando yo entré había cortado como en los 630, por ahí. Entonces ha sido lento, pero de a poco ha ido subiendo. Siempre está el bachillerato como alternativa para poder entrar de todas formas. La mayoría quiere estudiar medicina, así que eh, pueden tener confianza de que quizás puedan llegar a bioquímica mediante el bachillerato. Mm. Aquí nos hacen otra pregunta. Primer año es muy difícil, se ven muchas matemáticas. Eh, bueno, primer año yo creo que es difícil en la carrera que sea. No tanto por los ramos, sino por este choque de cambiar toda la estructura a la que uno estaba acostumbrado durante Mm. toda la escolaridad. Eh, Tener que uno hacerse responsable de que tiene que rendir en la universidad y que no hay nadie más de por medio, ni siquiera los profes, uno solo es el responsable de que te vaya bien en los ramos,
y si no, las consecuencias van sí o sí. Onda, no existe un perdón de los profes por, así como no importa, dejémoslo pasar. No, eso no ocurre. Por lo menos la mayoría de las veces es muy raro y eso ya es como casi ilegal que ocurra. Eh, pero, pero en el fondo todos los ramos parten de cero. No hay ningún ramo porque los profes, sobre todo los que hacen clases a gente de primer año, son muy conscientes de cómo es la calidad de la educación en la mayoría de los colegios y ellos no asumen nada. Ellos, por lo menos en la experiencia que a mí me tocó vivir, que todos los ramos por los que yo cursé en primer año, que me acuerdo que era química general, biología celular, matemáticas, yo tuve matemáticas a seca, no tuve cálculo ni álgebra como en otras mallas, todos partían desde cero. Y pucha, a mí personalmente no me costaban mucho las matemáticas. De hecho, en algún momento pensé que lo mío iba quizás por la ingeniería o algo así. Menos mal que no le hice, me hubiese arrepentido mucho. Que no es lo mío, simplemente no es que sean malas o algo por el estilo. Eh, pero, como digo, hasta la matemática partía de cero. Es como, este es un número. Suena ridículo, pero así es. Así, estos son los conjuntos numéricos, estos son los reales, tanto, y de ahí en adelante. Al final, la matemática que uno necesita como bioquímico, al nivel de un ingeniero no está. Nosotros no podemos decir que somos grandes matemáticos como por ejemplo los ingenieros. Eh, de hecho, yo tuve solamente 2 ramos de matemática, matemática 1 y 2. Y las otras universidades que tienen cálculo y álgebra generalmente tienen solamente un cálculo y una álgebra. Y no pasan de eso. Y de hecho, si bien los nombres de los ramos son distintos, yo y ellos vimos lo mismo, en el fondo. Como que llegamos hasta las ecuaciones diferenciales, límites derivadas y listo. Ya con eso es suficiente para poder rendir en los ramos que exigen la matemática, como ramos con nombres feos como biofísica o físico-química. Ya estamos casi llegando al final de este encuentro y me gustaría preguntarte qué consejos le darías a los estudiantes que ya están próximos a tomar la decisión vocacional, que a lo mejor quieren tomar esta carrera o que a lo mejor todavía están en confusión, no sé cómo tú viviste ese proceso, ¿qué consejos le podrías dar? Bueno, es algo que más o menos había mencionado. Deténganse un día, siéntense a pensar qué es lo que me veo haciendo en 10 años más. Onda, por ejemplo, si estoy muy convencido que quiero estudiar, no sé, derecho, es como siéntate un día, ojalá con tiempo, sin nada que hacer, y tómense el tiempo de reflexionar. Ya, hoy soy abogado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento con el título de abogado? Me imagino en un juzgado, me imagino sentado frente a una persona defendiéndola frente al magistrado, qué clases de cosas no se basen tanto en lo técnico, sino como en lo que sienten. Que quizá hay algo que me genera demasiada ansiedad, hay algo que quizás no me llama tanto la atención como yo pensaba, quizás las situaciones no son como yo las esperaba. Eh, pero deténganse un momento a pensar. Yo después pensaba, si hubiese entrado a medicina, por ejemplo, yo no tendría la cantidad de tiempo libre que tengo en estos momentos. Mm. Ni me habría arrepentido de por vida al haber entrado a esa carrera por esa misma razón. Onda, un científico, sí, ocupa harto tiempo de su día, pero no tiene turnos de 24 horas ni de 12 horas, por ejemplo. Entonces, eso, reflexionenlo mucho, piensen en sí mismos en 10 años más y, y si conocen a algún profesional del área o pregúntenle lo que sea con toda la libertad del mundo. Al final, yo soy un optimista de la vida que quiero pensar que todos los profesionales de un área, si alguien les pregunta, oye, ¿cómo es lo que haces? Lo más probable es que te lo diga y no muerdan ni nada por el estilo. Oye, ¿y hay algo más que quieras agregar que a lo mejor no te hemos preguntado, que tú quieras Eh, sumar? ¿O o crees que sea, ya lo dijiste todo? sí, o sea, lo único que quiero
es casi como un anticomentario de todo lo que dije anteriormente. No piensen que la carrera a la que se dediquen los va a limitar para la profesión a la que se van a dedicar después. Eh, yo estudié bioquímica, a mí me criaron para trabajar en un laboratorio, de hecho actualmente sigo trabajando en un laboratorio, pero actualmente estoy trabajando en Explora y la verdad es que no estoy haciendo nada con ellos, no estoy haciendo nada de lo que a mí me enseñaron en la carrera. Tengo los conocimientos teóricos para entender cosas, para entender fenómenos científicos, pero los estoy ocupando de otra forma, desde el punto de vista del periodismo. Y de hecho ahora me voy a especializar en esa área, Mm, donde yo creo que a mis profesores de la carrera les daría un ataque si se enteraran de que me estoy viendo por esa rama, porque al final no es para lo que entré según la malla, para lo que estudié, pero en el fondo uno tiene que seguir lo que le gusta. Uno tiene que ujú. seguir lo que le gusta y uno tiene que entender que la carrera te sirve como una herramienta, pero no tiene que limitarte para lo que vas a seguir trabajando el resto de tu vida. Como decía un cantante, lo decían todos mis profes en clase, el camino se hace al andar, básicamente. Qué buena reflexión, me encantó. Oye, te queremos dar las gracias. Yo hablo por todos, por quienes resolvieron sus dudas, participaron aquí. Muchas gracias a ti, a quienes participaron. De verdad fue un gusto tenerte. Y nada, pues, no sé si quieres decir algo para finalizar. No, muchas gracias a ti, de verdad. Siempre he entretenido compartir en este espacio. Para mí es un poco chistoso porque no sé si alguien en el público conocerá, pero yo trabajo en una agrupación de divulgación científica que se llama Nuevo Foco. Estamos presentes en todas las redes sociales y generalmente yo soy la persona que entrevista a los científicos, científicas por un live en Instagram y nunca me había tocado estar en la Al posición otro lado de contraria. la vereda. Ahora lo entiendo cuando se complicaban con el live y no podían entrar. Ahora los comprendo perfectamente, así que si hay alguien por ahí, lo entiendo, ahora de verdad lo entiendo. Pero no, lo pasé súper bien, fue súper entretenido, así que de verdad fue un gusto haber estado contigo y con todos ustedes quienes están escuchando esto. Ya, muchas gracias a todos quienes participaron y recuerden que el próximo miércoles también tenemos otro Te cuento mi carrera, así que estén atentos a las redes sociales. Eso, nos vemos, muchas gracias, chau. Chao.